¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos habitualmente. Bueno, espero estén pasando un hermoso sábado, siempre en la tarde-noche, una picadita, amigos, charlar sobre fierros, eso es lo lindo. Así que bueno, nada, como digo siempre, muy contento con la evolución del canal. Si bien es un canal chiquitito, las personas que se están acercando a ver el contenido les gusta, me lo hacen saber. Y bueno, si hay alguna persona a la que no le gusta, también me lo hace saber, pero con mucho respeto. Y bueno, las críticas son bienvenidas. Así que nada, a los amigos que se comunican siempre, que miran cotidianamente estos videos, les mando un saludo, un abrazo a la distancia. Y bueno, estamos cada día acá de este lado con alguna herramientita, alguna curiosidad, que siempre es lindo hablar de estas cosas. Bueno, el factor común de los comentarios desencadena en Stanley Racing. Yo tengo el maletín de 150 piezas de cuando lo promocionaban mucho, digamos, de la primera hora de Stanley Racing, que si uno las mira, son herramientas que tienen un poquito más de terminación, incluso un poco más de peso. Eh, Digo esto porque un suscriptor las compró hace poco, las pidió, le llegaron y se siente decepcionado con lo que le llegó. Bueno, a un amigo mío le pasó lo mismo. Ya no es lo mismo. Es como que siguen manteniendo el producto, pero con calidades estándares. El juego que yo tengo es distinto al que puede tener él. Por ejemplo, el peso de la llave crick es distinto, la terminación de las llaves es distinta. Eh, pero bueno, es notable, sí, el cambio de calidad. Le digo a ese amigo, a ese suscriptor que comentaba, ya voy a hacer un programa especial sobre esa caja. Lo que pasa que, bueno, es describir básicamente tres juegos de tubos. Alguien, algún ingeniero, se tomó el trabajo de ver qué es lo que se usa más en mecánica automotriz y juntó todo ese juego y lo puso dentro de una caja. Hay tubos largos, tubos cortos, encastre media, encastre 3 octavos, encastre un cuarto, eh, dados sacabujía, tubos sacabujía. Están los tubos E, los Torx E. Bueno, yo no los menciono mucho, pero tengo obviamente, porque pertenecen como a una nueva generación y acá se habla más de lo que es la antigua escuela. Pero también había unos tubos que se llamaban de doble cuadrado o eran como una estrella, que eran para sacar tuercas cuadradas. Ya también vamos a hablar de eso. Pero bueno, volviendo al tema Stanley Racing, alguno, como estaba diciendo, metió más o menos las necesidades básicas de los mecánicos y vendió el producto Stanley Racing. Obviamente tiene 3 o 4 tubos de impacto, que está la medida 23, 19 si no me equivoco, 17 y la 21, que por ahí van en las tapas de cilindros, las ruedas, las medidas que por ahí se utilizan con un poco más de fuerza. Son en acero molibdeno, entonces claro, tienen la flexibilidad para aguantar un poco más de torque y esas cosas. Pero básicamente no hay destornilladores que se sobresalgan de la línea o pinzas. Es muy mínimo el surtido que tiene de herramientas. Es muy grande la cantidad de tubos de distintos encastres. Pero bueno, a mí verdaderamente me defraudó porque más allá de la calidad, que en mi caso no estoy tan desconforme, pues estoy acostumbrado a ese estándar de Stanley. Sí, me hubiese gustado un Stanley Racing de la calidad Workmaster, cuando ya hice videos, si revisan, hablaba de la época de Workmaster. Ahora, incluso tengo unos tubos Stanley que tienen una banda blanca pegada que dice hecho en Taiwán. O sea, a confesión de partes, ya todos lo saben. Así que bueno, nada.
No hice el video de Stanley Racing porque es básicamente describir 3 juegos de tubos de media, 3/8 y 1/4, como dije, poco surtido de pinzas, un juego de llaves Allen viene y destornilladores 4. Sí hay un surtido importante de puntas, pero bueno, no es lo mismo, la punta no entra en determinados lugares. Bueno, otra cosa criticable es que se dedicaron a medidas y piezas métricas y no hicieron nada en pulgadas, o sea, y hay cosas en pulgadas en los autos, sobre todo en la antigua escuela, pero bueno, listo. Cuando hablemos de Stanley Racing, haremos un descargo correspondiente. Me da lástima por este amigo, este suscriptor, que lo encargó con cierta esperanza y le llegó algo que lo defraudó, como nos puede pasar a todos. Así que bueno, quería mostrarles unas pinzas. A esta sección del canal la llamaría 2 o 3 en la misma. Ese es un nombre que saqué de un programa de radio que yo escuchaba cuando era chico, con un locutor que se llamaba Rodolfo Fortuna. ¿Qué hacía este hombre? Agarraba una canción y ponía 2 o 3 versiones de esa canción por distintos cantantes. Entonces, bueno, de ahí viene este segmento del canal que voy a implementar ahora, que se llama 3 en la misma o 2 en la misma. ¿Ya te fuiste por las ramas, Tano? Sí, ustedes saben cómo soy. Me gusta hablar como si estarían acá en el taller, tomando unos mates, tomando un café. Y bueno, hablar de fierros, de cosas que pasamos, que vivimos. Pues si no sería muy fácil agarrar una pinza y decir, esta es igual a la otra y se acabó. Bueno, ya que agarré esta, vamos a empezar. Esto es una pinza de punta plana de la calidad Irimo, ya su mango, su aislante correspondiente, más o menos a los conocedores nos indica que estamos hablando de la línea Irimo, que tiene mucha similitud con esta, que es un Abaco de nueva generación, obviamente. Cambia en algunos aspectos, pero no en demasiados, o sea, tranquilamente podría cambiarle los aislantes y no diferenciarían una de la otra. Si bien una brilla un poquito más, es porque una es un cachito más antigua que la otra, pero nada más. Después es una herramienta muy linda, o sea, hay gente que piensa que a Abaco no se le puede criticar nada, y yo le critico un par de cosas. Por ejemplo, que los aislantes no tengan tope. Cuando uno está haciendo fuerza, estas generalmente se utilizan la electricidad y puede que uno se patine un poco y entre en contacto con la parte metálica. Pero bueno, para buscarle el pelo al huevo, porque después es una pinza, un alicate, llamémosle en forma genérica, bastante bueno, muy elástico, cómodo. Ingresa en lugares que por ahí otras pinzas de esta misma medida no, porque tiene dimensiones un poco más acotadas. La Irimo es lo mismo, prácticamente es lo mismo, tiene su segmento de corte, al igual que el Abaco, muy útil el segmento de corte. La gente que sea del gremio me va a entender, porque hay veces que uno está trabajando en altura o bueno, sube y baja la escalera unas 10, 15 veces y ya después empieza a olvidar las cosas abajo. Entonces, si tuviésemos esta, que es de la línea Robust, que verdaderamente es una muy linda opción a cualquiera de esas dos que mostré, ¿qué pasa? Esta viene sin segmento de corte. Ahí es el único punto en contra que le doy a esta pinza, porque después es una intermedia entre esos. ¿No te parece que Robust está entre Irimo y Abaco? Sí, en este caso sí, es una pincita que a mí al menos me ha demostrado que se la puede aguantar muy bien. Los aislantes son muy buenos, cumplen su función.
Tiene un tope, o sea, tiene un límite que es reconocible al tacto, no tan notable como este, que prácticamente es un freno, pero bueno, no es como esta que es lisa hasta arriba. Pero la contra que tiene la Robust es que no tiene el segmento de corte, y eso es lo que estaba diciendo. Los que estamos en el tema, electricidad, obras, todo ese tipo de cosas, sabemos que subimos, bajamos, y a veces nos queda abajo, ya sea porque hicimos una conexión y nos olvidamos de agarrarlo y volverlo a subir, nos queda abajo el alicate. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a trabajar con pinzas que tengan un buen segmento de corte para cortar, pelar, hacer un buen empalme. Necesitamos ese segmento. Las pinzas, cualquiera de las tres, son una muy buena opción. Irimo, lo digo siempre, es una muy buena opción para hacer la primera marca en cualquier taller. La verdad, yo tengo un juego de tubos, tengo llaves, tengo un surtido de herramientas. Verdaderamente, si tendrían que depender de Irimo, pueden sacar adelante cualquier trabajo. Dicen muchos, yo comparto, que es la segunda marca de Bahco. Sí, podría ser. Bueno, Bahco, no sé qué está pasando, pero está cambiando su calidad bastante. Están apareciendo nuevos modelos de herramientas que, si bien tendrían que mejorar, no están evolucionando, sino involucionando. Pero bueno, eso es como la novia. El que ama a Bahco puede que uno le diga las verdades y no le encuentre los defectos. Eso pasa cuando una persona está enamorada o quiere mucho a alguien, por ejemplo. No le ve los defectos más allá de que se los digan. Y tengo a veces discusiones con fanáticos de Bahco, amigos, ¿eh? Nosotros no discutimos de política ni de fútbol. Discutimos sobre herramientas. Así estamos de locos. Bahco ya no es lo mismo, pero bueno, es una linda herramienta y siempre termina siendo la mejor opción del mercado. En algunas cosas, en otras es lo mismo. Bueno, vamos a decir que esta es la mejor. Listo, es la mejor. Esta particularmente no tiene un costo tan elevado, es accesible. En mi época las Bahco las mirábamos desde la vidriera, como digo siempre. Ese amigo que me contó que completó de la 3/8 a 1 pulgada y le costó un montón, lo entiendo. Yo logré comprar Bahco con el paso del tiempo. Y pasa como esa novia o esa chica que a uno tanto le gusta y después dice, ¿y ahora para qué? Si ya... Pero bueno, las Bahco están, es lo mejor que hay, no se discute. Pero bueno, qué sé yo, ya no es tan inalcanzable, perdió un poquito la magia. Después tenemos la Irimo en segunda posición, que es prácticamente lo mismo. No le encontré diferencias en el trabajo, sacando alguna cuestión en los topes y por ahí en la elasticidad de la herramienta, pero es mínimo. No hay mucha diferencia entre una y otra. Y después tenemos la Robust. Esta tercera opción, que tiene la única contra esta que mencioné, que le falta el segmento de corte. Si traería el segmento de corte, para mí sería una herramienta ideal. ¿Por qué? Porque esta vale la mitad que las otras dos. O sea, es irrisorio el precio de esto. Irrisorio en cuanto a esas dos, ¿no? Y cumplen exactamente la misma función. Las he probado en 3 instalaciones distintas. Hice una con Bahco, hice una con Irimo, hice una con Robust. Y todos dicen, ¿y Tano, y qué podés probar? No, se prueba, se prensan terminales, se tienen cables, se hacen distintas pruebas de maniobras en el trabajo que
a uno le dan la autoridad con la que está hablando sobre la herramienta. Quiero que quede claro eso, no es que digo, qué linda pinza porque es barata y bla, bla, bla. No. Hay un fundamento, hay un estudio que uno hace para poder llegar a la conclusión de determinadas cosas. Como digo siempre, recomiendo lo que a mí me da resultado y lo que no me da resultado lo muestro y no lo recomiendo. ¿Para qué van a pasar por experiencias que uno ya tuvo y bueno, no vale la pena? La Baco, hoy en día, como dije, no es inalcanzable. Si pueden tirarse a la Baco, tírense. Si no, vayan directamente a Robust. Vale la mitad. No sé en qué países se verá esto, pero tomemos unidades de valor. 2000, 1700, 800. Están ustedes. Así que bueno, el segmento, el primer segmento de 3 en la misma, 3 pinzas de punta plana de distinta marca, muy buenas las 3, o sea, no es cuestión de mostrar 3 herramientas que si bien sean iguales, no sean competentes una con la otra. Estas son 3 marcas que verdaderamente pueden desarrollar, o no 3 marcas, 3 herramientas, porque en estas marcas debe haber otras que no son competentes ni por casualidad entre ellas. Ejemplo, caso de las llaves. Nunca voy a decir que una Robust es mejor que una Baco. Pero bueno, Baco también se rompe, muchachos. No sean tan negadores. Así que bueno, nada. Quería hacer este videito. Quería tener la charlita que tenemos habitualmente. Los videos que pidieron, que sugirieron, los voy a hacer. Tengo la gran mayoría de los elementos probados ya como para demostrarlos. Y bueno, el tema Stanley Racing fue un factor común en Facebook, en Instagram. Las consultas y las quejas llovieron. Mala terminación en las llaves. Como que estuvieran manipuladas las llaves crique. O sea, con pérdida de aceite en su interior. Cosa que también me lo han dicho un par. Pero como dije, Stanley mantuvo el producto, pero bajó la calidad. Yo, cuando compré la mía, que no me salió 2 pesos, es más, ahora no quiero ni ver lo que vale eso, era la primera hora, como que era un producto superior. Después mantuvieron la caja y empezaron a meter las cosas que tenían con la calidad estándar de Stanley, ¿no? Como dije, tengo un tubito de 1/4 que después lo voy a buscar, que tiene la bandita blanca que dice hecho en Taiwán. Como dije antes, confesión de partes, muchachos, no vale la pena juntar pruebas. Ya está. ¿Qué va a hacer? Me consultaron sobre herramientas Plum. Tuve algunas, está en el video de la caja de herramientas primitiva mía que restauré. Son herramientas muy antiguas, pero muy antiguas. Estamos hablando es una fábrica que arrancó en la década del 20. No sé hasta qué momento de los 70 estuvo, o por ahí estuvo un tiempo más. Lo que pasa que bueno, después Snap-on fue comprando todo tipo de fábricas y todas producían para Snap-on. Entonces era como muy poco competente la calidad de una sobre la otra. Cuando la empataban, le compraban la empresa y chao. Así que bueno, gente, les deseo que tengan un hermoso sábado. Llegué para la picadita, así que si hoy pidieron pizza, bueno, traten de que no llegue fría porque los muchachos están a full y nada. Y si están haciendo el asadito, tranqui, llévenlo a fuego lento. Vieron cómo es esto, que no se arrebate y jugoso. Entre jugoso y el punto difícil del asado, ¿no? Jugoso, doradito y caliente, porque
Es fácil quedarse sin fuego. Eh, una de las veces que me voy por las ramas. Les mando un saludo, muchachos. Quiero que entiendan que estas conversaciones que hago es como si ustedes estuviesen acá conmigo. Me imagino lo que preguntan, me imagino lo que responden y me imagino lo que piensan. Así que nada, les mando un saludo, un abrazo a la distancia a esos fieles seguidores, a los nuevos, bienvenidos y gracias por el apoyo. Les mando un saludo.